Queridos amigos, hoy os quiero hablar de un tema que estoy segura de que os ha sucedido en alguna ocasión. ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo, y luego no empiezas? Tranquilo, no está roto. Tranquilo, no es un grandísimo problema. Y no es pereza. Y tampoco es que gestiones mal tu tiempo. Hoy vamos a hablar de por qué procrastinamos, pero desde un lugar diferente, desde la neurociencia, desde el ángulo de las emociones y del autoconocimiento. Porque entender lo que pasa dentro de tu cerebro puede cambiar completamente la forma en que te tratas cuando te cuesta empezar. Te doy una buena noticia. La procrastinación no es un problema de tiempo. A mí los pacientes me dicen muchas veces, Marian, es que no me organizo bien. No sé gestionar bien mi tiempo. Yo creo que es que lo pierdo. Si me vieras dando vueltas sin llegar a empezar toda esa lista eterna de temas pendientes que tengo que hacer. Durante muchos años nos dijeron que procrastinar era un fallo de organización. No te organizas bien. Pero hoy sabemos que es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, está evitando cómo te hace sentir esa tarea. Es decir, tu cerebro no está evitando eso que te toca hacer, sino evita la emoción aparejada a realizar esa tarea. Esto pasa porque cuando percibes algo como estresante, difícil o amenazante, o que es demasiado retador, se activa la amígdala, el sistema de alarma del cerebro. Acuérdate que la amígdala cerebral es la zona de la gestión de las emociones, pero es ese lugar donde vemos la alerta y se activa la ansiedad. Y la amígdala detecta peligro y te dice, huye, evita, escóndete. Mientras tanto, la corteza prefrontal, esa zona delantera del cerebro de la que tanto te he hablado, la parte más racional que planifica y organiza, intenta mantener el control. Pero si estás agotado, estresado, saturado, la amígdala es la que va a ganar. Es decir, en el momento que llega esa tarea que tienes que hacer, eso que te has propuesto, voy a empezar los deberes, voy a contestar los correos electrónicos, voy a llamar a esta persona, voy a gestionar este tema pendiente del trabajo o me voy a poner a estudiar, hay algo que te dice y te recuerda todo tipo de cosas extra que podrías hacer antes de empezar a hacer eso. No es que no te organices bien, es que enfrentarte a eso que tienes delante activa la ansiedad. Enfrentarte a los deberes, enfrentarte a los informes, enfrentarte a los correos electrónicos, a una conversación complicada, a ordenar un armario de tu casa que lleva meses pendiente. Empezar esa actividad activa la ansiedad y la corteza prefrontal intenta domar esa ansiedad que te está surgiendo. Por eso puede sucederte en alguna ocasión que tienes toda la agenda organizada, una lista perfecta de temas pendientes que quieres empezar uno a uno. Y aún así, no empiezas, no avanzas. Porque no estás luchando contra la pereza, sino contra el miedo, el estrés o la incomodidad emocional. Procrastinar es una forma de autorregulación emocional fallida. Es decir, tu mente lo que busca es un alivio, no eficacia. Tu mente no quiere sufrir en ese momento porque eso que te has propuesto le está generando ansiedad por alguna u otra razón. El segundo punto fundamental para entender la procrastinación tiene que ver con la dopamina instantánea, con esa gratificación instantánea de la que te he hablado en tantas ocasiones. Ya sabes que la dopamina es una sustancia maravillosa, el personaje principal de mi último libro de Recupera tu mente, reconquista tu vida. Es la hormona del placer, de la motivación, de la recompensa, pero es también la de la gratificación instantánea, la de la búsqueda de pequeñas recompensas rápidas del momento. Cada vez que evitas una tarea y haces algo más fácil, miras el móvil, compruebas Instagram, te comes algo, abres la nevera, tu cerebro recibe una pequeña recompensa de dopamina, pequeño chispazo de dopamina. Esa sensación de alivio te muestra un mensaje muy importante. Evitar esto que tienes delante me hace sentir bien. Evitar la tarea, los deberes, comenzar a ordenar, las llamadas de teléfono, este tema profesional, hacer las cuentas económicas, mirar el banco. Evitarlo me hace sentir bien. Evitarlo con un chispazo de dopamina me alivia. Y aquí te traigo de vuelta esa frase que te he repetido en tantas ocasiones y una de las grandes frases del último libro. El cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Mientras estoy hablando contigo, quizás se te ocurra alguna cosa que tienes pendiente desde hace mucho tiempo, unos cajones que tienes por ordenar, el sótano de tu casa, realizar una serie de llamadas, enfrentarte a unos documentos que llevan encima de tu mesa de trabajo meses, ir al médico y hacerte unas pruebas y es algo que procrastinas, porque sabes que en el fondo pensar en eso te genera ansiedad.
Y tu cerebro, que no quiere que sufras esa ansiedad, te lo evita en forma de búsqueda de gratificación instantánea, con esa dopamina rápida. Como el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer, vas evitando eso que te tienes que enfrentar a ello y así sientes ese alivio y esa calma. Y así nace el hábito. Ese mismo circuito que se puede activar en los videojuegos, en las redes o en las pequeñas distracciones, esa es una recompensa rápida. Hay alivio y por lo tanto tiendo a repetirlo. Cada vez que me tengo que enfrentar a este tema, a este orden, a este trabajo, a plantearme, hacerme una analítica de sangre y llamar al hospital, al médico, al centro de salud, en mi cabeza hay algo que me dice, haz esta otra cosa y te aliviará. La clave está en cambiar la fuente de recompensa. Esto nos puede suceder, como te decía, en diferentes ocasiones. Tienes el ordenador delante y tienes que contestar los correos, tienes que hacer un informe, tienes que estudiarte los apuntes, pero hay algo dentro de tu cabeza que hay una emoción aparejada que te angustia. Por ejemplo, si te doy el dato de los apuntes, tu cabeza dice, esto en el fondo no lo voy a entender. Cuesta muchísimo. Tomé los apuntes un día que estaba cansado. En el fondo no me lo van a preguntar en la universidad o en el colegio. Es decir, buscas una excusa mental para no enfrentarte a ello y por otro lado buscas un camino de alivio y por lo tanto abres Instagram, abres TikTok, abres YouTube o te pones a chatear por WhatsApp. Otras veces sucede, me estoy acordando, cuando yo estaba en el MIR, estudiando en Oviedo, una de las cosas que me sucedía es que cada día tocaba repasar una materia, una especialidad o un órgano. A veces teníamos digestivo, había 2 días dedicados al hígado, otro día al estómago, y había parte del temario que me costaba mucho. A veces porque era muy denso, porque había que memorizar demasiado, incluso porque a veces me costaba entenderlo. Recuerdo una escena que me sucedió a mí de la procrastinación. Estaba estudiando el MIR en Oviedo y cada día nos tocaba estudiar una materia o un órgano del cuerpo. Había alguna parte del cuerpo o alguna asignatura que me costaba más. Una de ellas era la oftalmología. El día que me tocaba tenía que ver un montón de imágenes, tenía todos los apuntes, pero algo dentro de mí era imposible abrir esos apuntes. Y empecé a notar que olía regular en la casa, donde yo estaba. Y entonces decidí ir a la ferretería. Se lo conté al que atendía la ferretería que mi casa olía mal y me dio una serie de herramientas y me dijo cómo creía que podía hacerlo. Volví a mi casa y me bajé un tutorial para desarmar el cuarto de baño y empecé a limpiarlo todo. Me pasé casi 6 horas dedicada a esto. Estaba muy satisfecha porque había solucionado el problema de los olores de la casa, pero efectivamente había había procrastinado el tema de los ojos. Muchas veces, y si me estás escuchando seguro que te ha sucedido, con tal de no hacer eso que te genera ansiedad, eres capaz de hacer muchísimas cosas que objetivamente te costarían más o son de más desagrado, pero la razón no tiene que ver con una falta de organización, sino con evitar algo que te bloquea más que cualquier otra cosa en ese momento. Por eso tu cerebro busca la gratificación instantánea, sea ordenando, sea limpiando, o sea metiéndote en una red social o jugando a los videojuegos o haciendo algo que no tiene nada que ver con la tarea que tienes pendiente. ¿Qué te puedo recomendar para esto? La clave está en cambiar la fuente de recompensa. Intenta dividir las tareas grandes en microacciones. Celebra cada pequeño paso, incluso los más diminutos. Cuando logras que la dopamina se asocie al progreso y no a la evasión, tu cerebro empieza a buscar acción en lugar de escapatoria. No esperes motivación para empezar, porque puede no llegar nunca. Empieza y la motivación vendrá después. El siguiente punto importante relacionado con la procrastinación tiene que ver con algo que se llama el sesgo de inmediatez. A veces se llama sesgo de inmediatez, a veces se llama descuento temporal. Esto significa que nuestro cerebro tiene un sesgo que le da mucho más valor a una recompensa inmediata que a una futura, aunque la futura sea mejor. El sistema límbico, el emocional, quiere el placer ahora. La corteza prefrontal, la parte más racional, puede llegar a imaginar o a visualizar el beneficio de después, pero el yo del presente suele ganar. Por ejemplo, sabes que estudiar te acerca a tu meta de convertirte en médico, pero tu cuerpo te pide el sofá, tu cuerpo te pide una peli, tu cuerpo te pide comer en ese momento, porque puede más el yo del presente que el imaginarme que dentro de unos años, si soy capaz de renunciar a este pequeño momento mirando a largo plazo. Son las renuncias del día a día porque tengo un sueño, porque tengo una ilusión o tengo una meta. Pero en muchas ocasiones gana el yo de ahora. Tu cerebro prioriza el confort del momento. Una solución práctica puede ser: haz que tu futuro se sienta más presente. Visualiza cómo te sentirás
al terminar esa tarea. En vez de pensar seré médico y solo pensar que, voy a ser médico desde un plano racional, intenta sentir la emoción de ser ya un médico. O intenta imaginarte cómo te vas a sentir después de haber terminado todos los deberes. O intenta imaginarte cómo te vas a sentir después de haber contestado ese correo. O después de haber enviado ese informe profesional. O después de haber conseguido ordenar todos los análisis de sangre que tienes pendientes para llevárselos a tu médico de cabecera. O para la revisión. Algo que sabes que te cuesta porque te enfrenta a un tema que te da miedo. Estoy pensando en una paciente hace poco que tiene que ir a una revisión al médico y lo va posponiendo con la excusa de que no encuentra sus últimos análisis de sangre. Pero no se quiere enfrentar a ello porque tiene miedo de que el médico le diga que hay algo que no está bien. Tiene un tema familiar genético y siempre que va al médico va asustada. Yo lo que le digo es que cuando se imagine que ya lo ha conseguido, cuando se imagine que ya lo ha logrado, que el médico le dice no hay nada o si hay algo vamos a por ello, se va a sentir más aliviada que en este momento donde vive con la tensión y el bloqueo de no ser capaz de enfrentarse. Otro tip que a mí me ayuda y que a veces se lo recomiendo a mis pacientes es colocar recordatorios visibles del resultado que deseas. O incluso escríbete una carta a tu yo del futuro agradeciéndote haber empezado. Hay estudios, incluso en la Universidad de Los Ángeles, que muestran que el conectar emocionalmente con el yo del futuro reduce la procrastinación y mejora la autorregulación. Intenta imaginarte ese yo de tu futuro que te da las gracias porque fuiste capaz de arrancar en ese momento que no te apetecía. En ese momento que te costaba abrir el ordenador, en ese momento que te costaba ordenar algo y que sabes que en un futuro te puedes agradecer echando la vista atrás, haber perdido el miedo y haber sido capaz de enfrentarte a eso que te causaba un bloqueo. Otra idea importante es entender que a veces no procrastinamos por falta de ganas, sino por bloqueo mental o por saturación mental. Cuando una tarea nos parece enorme o confusa o demasiado compleja, la corteza prefrontal se satura y entonces el cerebro activa una respuesta como de congelamiento, de no quiero, no me interesa, o de huida incluso. No es que no quieras hacerlo, es que literalmente te has quedado bloqueado, no puedes avanzar. En un mundo hiperestimulado donde recibimos tantísima información, a tanta velocidad, donde siempre hay cosas pendientes que resolver, aunque solo sea en la pantalla, tienes que resolver, contestar los WhatsApps, comentar, ver los correos electrónicos, hacer la compra, revisar la cuenta del banco. Todo ello puede incluso llegar a saturarte hasta un nivel que te congeles y no seas capaz de seguir adelante. Aquí puedo recomendarte y puedo ayudarte a fragmentar radicalmente la tarea. En vez de pensar, tengo que escribir un informe, piensa, voy a abrir el documento, voy a escribir una frase. Cada microacción reduce la amenaza percibida y reactiva el control. Se trata de que eso que te cuesta, en vez de verlo como algo grandísimo, enorme, lo vayas viendo en micropasos que te llevan a hacerlo. Esa frase que yo tantas veces he repetido de soñar en grande y actuar en lo pequeño. La clave en la vida es que si te pones una meta inmensa, tengo que perder peso, tengo que ponerme a dieta, tengo que cambiar mi alimentación. Son frases que muchas veces anulan, bloquean. Y si encima tienes muchísima información del entorno, esa corteza prefrontal que te ayuda a planificar, se bloquea aún más. Pequeñas cosas. Voy a informarme, voy a empezar a leer un libro, voy a abrir el libro, voy a hojearlo, a ver qué tal. Y poco a poco empezar a sensibilizarnos con aquello que tanto nos bloquea y nos cuesta. Cada pequeño paso nos acerca y nos ayuda a conseguir eso que nos está bloqueando. Las pequeñas victorias son neuroquímicamente muy poderosas, generan dopamina y devuelven el control a la corteza prefrontal. Otro punto muy importante es la autocrítica y el bucle mental en la gente que procrastina. La autocrítica empeora la procrastinación. La neurociencia afectiva ha demostrado que la crítica, el autojuicio, activaba las mismas redes neuronales que el dolor físico. Esto en alguna ocasión lo hemos hablado. El dolor social, el dolor físico están muy unidos e impactan en una misma área cerebral. Cuando uno se habla mal, pasan varias cosas. La primera es que se activa el estado de alerta. La segunda es que nos duele. Nuestro organismo lo está sintiendo. Hay una activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal y por lo tanto empieza a subir ese cortisol. Por otro lado, empiezo a interpretar que los demás me amenazan y me hablan mal. Cuando yo me trato mal, interpreto que el mundo me habla mal y que hay una amenaza en el mundo exterior. Cuando te dices soy un desastre, siempre igual, no sirvo para nada, soy perezoso, no te estás motivando, estás generando más malestar. La amígdala cerebral se activa incluso más, por lo tanto el bloqueo en la corteza prefrontal es mucho mayor. Más ansiedad, más necesidad de evasión.
porque el cerebro recuerda lo que le calma. Por lo tanto, se convierte en un bucle de procrastinación emocional. La salida no es más dureza, sino autocompasión estratégica. Háblate como hablarías a un amigo. Y háblate desde el tú. Háblate no desde yo. Yo soy un desastre, sino. Marian, ¿de verdad te consideras un desastre? El psicólogo Ethan Kross, autor de Cháchara, lo explica muy bien. Cuando pasamos del yo a tú, desactivamos parte de la angustia que nos produce la crítica negativa. Obsérvate dentro de un rato. Cuando te estés hablando mal, ¿te estás hablando desde el yo? Intenta empezar a hablarte desde el tú. Hola Pedro, hola Enrique, hola María, hola Ana. Intenta hablarte desde el tú, desde fuera. ¿Cómo te dirías las cosas? ¿Cómo te dirías las cosas si fueras un amigo tuyo que te quiere mucho, o tu madre, o un hermano, tu pareja, novio, marido, mujer, un hijo? ¿Cómo te diría él las cosas? Intenta darte cuenta que a veces eres tan absolutamente duro con cómo te juzgas por esta procrastinación o por otros aspectos de la vida que eso empeora todo este bucle mental en el que estás metido. Reconoce sin juicio. Me cuesta empezar, pero puedo dar un pequeño paso. Es decir, la frase que sí que te puedes decir es que me cuestan los inicios, me cuesta arrancar en este tema en concreto, en el estudio, en el trabajo, en este informe, en ir al médico, en llamar para este tema. Me cuesta empezar, pero soy capaz de dar un pequeño paso. Practica amabilidad con tu error. La autocompasión calma la amígdala y restaura el control cognitivo. Y desde la calma es mucho más fácil actuar. Una cosa muy importante que tenemos que saber de la procrastinación es el cuerpo y el entorno. El movimiento físico, la luz natural y los espacios ordenados influyen directamente en neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, claves para la concentración y la acción. Moverte, caminar, un paseo de 2 minutos puede cambiarte el cerebro. No significa que te cambie el cerebro, lógicamente, pero imagínate que estás sentado intentando empezar una tarea, pero notas la mente nublada y el cuerpo pesado. Decides levantarte y caminar 2 minutos por casa, abrir la ventana, respirar aire fresco. No es magia. Ese micromovimiento aumenta tu dopamina y tu noradrenalina, neurotransmisores claves para activar el foco. Vuelves, te sientas y de repente puedes notar que sea un poco más fácil empezar. Otra idea, por ejemplo, que puede ayudar es que antes de trabajar te prepares un café, ponerte una canción tranquila, te sientas en el mismo sitio y al repetirlo día tras día, tu cerebro aprende. Cuando esta música suena y este olor aparece, es la hora de empezar. Ese ritual se vuelve un disparador neurológico de acción, igual que calentar antes de entrenar. Otra cosa importante que puede ayudarte es la luz natural. Algunas personas se sientan a trabajar con la habitación medio oscura. El cerebro interpreta esta iluminación tenue como señal de dormir, de relajación, de cansado y no de acción. Pero cuando abres la ventana entra la luz natural, aumenta la secreción de dopamina y reduce la somnolencia. Es como decirle al cerebro, despierta, que ya toca. Hay a veces que ayuda el cambiar de lugar. Intentas trabajar en la cama o en el sofá, pero ahí tu cuerpo tiene asociadas otras funciones. Descansar, desconectar, ver series, estar con el móvil, pero no la acción que tienes que hacer. Cámbiate a la mesa del comedor. A mí eso me ayuda a veces cuando me cuesta, me tengo que poner a trabajar, a estudiar, a leer artículos o incluso a escribir un libro. Sé exactamente dónde me tengo que sentar y dónde sí que me cunde, y si me siento en otro lado, hago 1000 cosas antes de empezar a escribir el libro. Vete a un sitio donde sepas que tu cerebro detecta un nuevo contexto y activa el modo tarea. El entorno puede llegar a ser un grandísimo mensaje neuronal. Y otras veces a mí me ayuda también el mini estiramiento antibloqueo. Llevas 20 minutos mirando la pantalla. No has escrito nada. Mente congelada. Te levantas, estiras los brazos, rotas el cuello, sueltas los hombros. Haces un pequeño mini estiramiento y en ese momento incrementa la sensación del sistema nervioso. A veces es cuestión de moverse, de poner música, incluso de hacer un pequeño baile si estás en casa, o de hacer respiraciones muy profundas para poder enfocarte. Otras veces también ayuda ordenar. Intentas trabajar, pero el escritorio está lleno de papeles y objetos. A mí me ha pasado muchas veces. Tu corteza prefrontal tiene que filtrar estímulos constantemente y eso agota. Si dedicas 60 segundos a retirar lo que no necesitas, la carga cognitiva, la batería de esa batería de la cabeza, mejora en ese momento. Y la mente respira y entonces empezar se convierte en algo mucho más sencillo. Por lo tanto, espero que este podcast te haya ayudado. Yo creo que todos en nuestra vida en algún momento hemos procrastinado. Te pido que analices qué es eso que te cuesta. ¿Es el correo?
es algo relacionado con la medicina, con las revisiones de los doctores, algo de tu casa que tienes que cambiar, una conversación complicada, una llamada. A veces es algo relacionado con tu trabajo, con tu familia, con una conversación, con el orden. Sea lo que sea, identifícalo e intenta entender la emoción que lleva aparejado el bloqueo de empezar. Cuidado con cómo te tratas. No es un tema de pereza, no puedo, no sé, no. Es un tema de miedo, es un tema de ansiedad, porque te carga muchísimo. Procrastinar no te hace débil, te hace humano. Tu cerebro no está tratando de sabotearte, está tratando de protegerte del malestar, del miedo y de la angustia que te produce esa tarea, solo que lo hace de forma poco eficaz. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a colaborar con tu mente. Dale seguridad con pasos pequeños, dale motivación asociando placer al progreso. Dale calma con autocompasión, dale energía con movimiento y un entorno que te inspire acción. Recuerda, no necesitas sentirte listo para empezar. Empieza y entonces te sentirás listo.